aleluya, 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 al santo, al digno de toda gloria. A ese en esta mañana usted y yo adoramos y bendecimos. Puede tomar asiento. Damos gracias al Señor porque nos permite estar un día más en su casa. Nos permite adorarle, bendecirle. Nos permite que como comunidad de fe nos unamos para una sola voz. Decirle cuánto lo amamos y cuánto lo necesitamos. Oiga, la semana pasada comenzamos una nueva serie titulada Enfocados. Mire qué lindo. Enfocados. ¿No se oye? ¿Alguien me ayuda con eso? ¿Ahora sí? ¿Todavía? Ahora sí. Enfocados. Oiga, los pastores de la casa pretendemos y queremos, anhelamos, aspiramos a que a través de esta serie de enseñanza podamos tener cambios y experiencias trascendentales, no solo como individuos, sino también como iglesia. Aspiramos que en esta serie de enseñanza usted y yo podamos tener toques de Dios que nos impulsen a seguir hacia adelante, pero también como iglesia, como comunidad de fe. Aspiramos a que esta serie de enseñanza nos catapulten al destino que Dios ha trazado para esta casa. Aspiramos que como gente enfocada en lo individual, tengamos toques de Dios para poder seguir caminando y vencer aquello que en otras ocasiones nos ha detenido. Como gente enfocada en lo personal, aspiramos que a través de esta serie de enseñanza Dios ministre nuestros corazones y nos dé las herramientas para atacar aquellas cosas que en algún momento nos detuvieron o en este tiempo nos están deteniendo. Pero como iglesia también, aspiramos que como iglesia nos podamos unir y podamos seguir el mapa que Dios ha destinado para este lugar. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Gente enfocada. Gente que entiende que es tiempo de estar en pie de guerra. Gente enfocada que sabe que Dios tiene algo grande, no solamente para mi vida, sino también para este lugar. Gente o comunidad de fe, como congregación, que al caminar enfocados experimentemos la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor. Aspiramos que en este proceso y esta serie de enseñanzas, usted y yo podamos crecer enfocados en el sacrificio de la cruz. Y entender que vivir enfocados tiene unos ingredientes necesarios y pertinentes para esta temporada. Oh, gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Mire, como iglesia, aspiramos que nos mostremos al entorno que nos rodea un evangelio equilibrado, un evangelio balanceado, un evangelio efectivo e influyente. ¿Está conmigo, iglesia? Entienda esto. Los objetivos se pueden perder fácilmente. Si nos descuidamos y nos desenfocamos, perderemos nuestra esencia, nuestra razón de ser. La iglesia que se desenfoca pierde la utilidad. Deja de ser aquello para lo cual fue llamada. Permítame ilustrarlo con una anécdota real que leí en estos días. Dice este hombre que se mudó para el área de Atlanta, en Estados Unidos, que estando allí busca la guía telefónica para buscar algún restaurante para así hacer un pedido.
cuando busca en la guía, encuentra un restaurante llamado Parrillado de la Iglesia de Dios. Este hombre, en su asombro, llama a este restaurante. Cuando alguien contesta, le dice, parrillado de la Iglesia de Dios, ¿en qué le puedo servir? Este hombre, asombrado, le pregunta, ¿cómo adquieren ese nombre? Y el que le contesta, le dice, pues, déjeme explicarle. Éramos una misión pequeña y para sufragar los gastos comenzamos a vender almuerzos, comenzamos a vender pollo a la parrilla después que se acabó el culto. Nos fue tan bien que comenzamos a bajar los días de culto. Llegó un momento donde las ventas eran tantas que cerramos la iglesia y nos quedamos con el nombre. Me viene a la cabeza que hay lugares donde parece iglesia y siguen llamándose iglesia, pero no son iglesia. Ese lugar seguía llamándose la parrilla de la Iglesia de Dios, pero ya no era iglesia. Guardan el nombre, pero no el propósito. Aleluya. Tienen la estructura, pero pierden el propósito. Tienen el andamiaje, pero pierden el destino. Oh, bendito el nombre del Señor. Así que como iglesia es fácil perder el mapa. Como iglesia es fácil perder el camino y entretenernos en cosas que no son útiles. Oh, bendito el nombre del Señor. Así que al expresar, al compartir esta serie de enseñanzas, anhelamos, aspiramos a que usted y yo, agarrados de la mano, podamos seguir hacia adelante, podamos seguir caminando, sembrando la buena semilla, mostrando un evangelio sano, mostrando un evangelio eficaz. Oh, gloria al nombre del Señor. La iglesia que se desenfoca pierde propósito, pierde su identidad. Puede mantener el nombre, pero no ser iglesia. Así que usted y yo en esta mañana tenemos que entender lo crucial y lo importante de vivir enfocados, de mantenernos enfocados. Ahora, cuando yo voy a la Biblia, voy a la Biblia, yo identifico acciones correctas para vivir enfocado. Cuando yo voy a la palabra, yo encuentro ingredientes necesarios para usted y yo vivir una vida enfocada. Y como dije, no solamente como individuo, sino también como iglesia. Vaya conmigo, Hechos 14. Porque en Hechos 14 yo encuentro una enseñanza pertinente para esta temporada. En Hechos 14 yo encuentro una experiencia que me guía, que me ayuda a definir, a estar claro hacia dónde voy y qué es lo que aspiro como iglesia. Oye, fascinante, porque en Hechos 14:8 yo veo ingredientes necesarios y pertinentes, no solamente para mi vida, sino para la comunidad que me rodea. En Hechos 14 yo veo cosas que la iglesia ha perdido y son necesarias retomar. ¿Verdad conmigo? Hechos 14:8 dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Oiga, lo primero que quiero compartir para gente y vidas que están enfocadas
es que vivamos prestos al servicio. Vivamos prestos al servicio. Oiga, algo penoso que puedo ver en la iglesia de este siglo es que en ocasiones se ayuda solo a aquellos que pueden dar algo a cambio. Algo que da pena decir como iglesia, como gente creyente, es ver cómo la iglesia solamente se acerca a aquellos que pueden, de los cuales se puede obtener algo. Cómo la iglesia se acerca y da la mano y extiende la mano solamente a aquel que tiene algo que pueda ayudarnos. La iglesia ha olvidado a los necesitados. Ha olvidado cuál es su llamado. Hay cierto grado de pleitesía para aquellos que tienen un cierto grado de cierto estatus social. Le pasamos la mano para que no se molesten, para que no se vayan de la iglesia, porque tienen algo que ofrecer a la iglesia. Y se nos olvida aquel necesitado, que la realidad es que a simple vista no tiene nada agradable que nos pueda servir. Oiga, Pablo es contundente, y la palabra es contundente porque la palabra deja bien claro que esta persona para la sociedad no tiene importancia. La palabra te dice, el versículo 8, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Oiga, cuando yo leo esto, yo digo, qué específico. Con que dijera que era imposibilitado de caminar, era suficiente, pero el texto me está diciendo, no solamente era cojo, nunca había andado. Y me fascina. Porque cuando yo miro el texto, me está diciendo, esta persona para la humanidad no tiene nada bueno que ofrecer. Este hombre no tiene propósito para la humanidad. Me está diciendo, oye, vamos a certificar que esta persona no tiene nada bueno para el mundo. Pero es fascinante porque Pablo me muestra que para vivir enfocados tenemos que militar con aquellos que no tienen nada que ofrecer. Oh, bendito el nombre del Señor. Pablo me está enseñando que lo que para el mundo no sirve, para la iglesia sí sirve. Pero es más contundente. Porque la experiencia de Pablo me está diciendo, aquellos que viven enfocados, ven en otros lo que Dios puede hacer. Oh, bendito el nombre del Señor. Pablo me está diciendo, mira, aquel que la sociedad no quiere, los que andamos enfocados, podemos ver el poder de Dios. Oh, gloria a Dios. Podemos ver lo que Dios puede hacer a través de ese cojo. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Mire, el texto dice, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. El texto me muestra que los enfocados reconocen la grandeza de Dios en ellos. Los que viven prestos al servicio saben lo que Dios puede hacer en un paralítico. Los que viven enfocados saben lo que Dios puede hacer en un alcohólico. Los que viven enfocados pueden ver
lo que Dios puede hacer en un adúltero. Aleluya. Aleluya. Los que viven enfocados, pueden ver lo que Dios puede hacer en alguien menospreciado. Aleluya. 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 Los que viven enfocados, pueden ver la grandeza de Dios en medio de alguien que para la humanidad no sirve. Oh, gloria a Dios. Iglesia, que tu enfoque en el servicio te ayude a ver lo que Dios puede hacer en otros. Fascinante. Pues cuando yo hago un recuento de mi vida y hago un recuento de gente cercana, me doy cuenta que alguien en algún momento vio lo que Dios podía hacer conmigo. Aleluya, aleluya, aleluya. Roberto, cuando llegaste por primera vez, con el corazón roto, quebrantado, donde la humanidad te podía estar diciendo, tú no sirves. Aleluya. Pero llegaste a una casa donde la gente vio lo que Dios puede hacer contigo. Aleluya, 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 aleluya. Y así cada uno de nosotros llegaron a una casa, tal vez maltrechos, tal vez heridos, tal vez desechados, pero llegaste a una casa. Aleluya, aleluya. Llegaste a un lugar donde el liderato reconoce lo que Dios puede hacer contigo. Oh, bendito Dios. Donde la gente que está aquí sabe que Dios puede hacer grandes cosas contigo. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Esta casa vio lo que otros no veían. Esta casa, como está enfocada, vio la grandeza de Dios para ti. Por eso no limitó tu crecimiento y te puso a cantar. Aleluya, 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 aleluya. Y te puso a dirigir. Oh, bendito el nombre del Señor. Ha sido difícil el proceso. Has llegado lastimado a la casa. Pero en esta casa, bendito el nombre del Señor, que reconocemos el poder de Dios. Ah, bendito Dios. Vivimos aferrados al servicio. Oh, bendito el nombre del Señor. Iglesia, lo importante de esto es que nos mantengamos en eso. Oh, gloria a Dios, porque lo identificamos y lo practicamos. Pero usted y yo, en esta mañana, estamos siendo emplazados para que nos mantengamos ahí, enfocados en el servicio. Oh, bendito el nombre del Señor. El tiempo avanza. Déjeme continuar porque, oiga, del versículo 11 al versículo 18, usted va a ver que a través de este milagro que Dios hace en ese hombre, el pueblo de Listra comienza a tratar de adorar a Pablo y Bernabé. Interesante. Usted va a ver que de primera intención Pablo y Bernabé no entienden lo que está pasando. Pero más adelante se dan cuenta y empiezan a detener a la gente. La gente que está alrededor de ellos, están viendo o vieron lo que Dios hizo a través de ellos. Pero no entienden y lo que hacen es que creen que son dioses. Pero me gusta el versículo 19. Porque el versículo 19, después que Pablo los detiene, dice, yo soy igual que ustedes. No hay nada de grandeza en mí. Solamente es el poder de Dios. Y
comienza a explicarle al pueblo. Pero tú sabes lo que me fascina. Y está en el versículo 19. Vea conmigo. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Oiga, la gente es voluble. Y los primeros textos comienzan a alabar a Pablo y a Bernabé por el milagro que había sucedido. Pero no hizo más que llegar un judío. Y aquello que se había vuelto algo de alegría, algo de jolgorio, terminó siendo una matanza. Apedrean a Pablo y a Bernabé. Mira, es interesante porque inmediatamente yo veo eso. Yo veo a veces también cómo la iglesia de este siglo, al igual que a Pablo y a Bernabé, apedrean a los que los bendicen. Entienda esto. Esta gente no conoce del Señor. Así que esa acción yo la puedo entender. Son gente que no conocen el mover de Dios. Lo penoso es que yo veo la iglesia del siglo XXI apedreando a los suyos. Donde no tienen cuidado con el hermano o hermana que piensa diferente a mí. Esta gente de Listra, yo la puedo entender como de un momento a otro cambian el pensamiento y agreden a alguien que lo que quiso fue bendecirlo. Lo que no puedo entender es cómo la iglesia lastima a aquella gente que pertenece al grupo del Señor. Lo que me cuesta trabajo entender es cómo nosotros en ocasiones no tenemos cuidado con mi hermano y mi hermana al hablar. ¿Cómo puedo dañar el testimonio de otros? Porque no tengo el cuidado. Oiga, hablaba en estos días con un familiar y me decía que no podía entender cómo la iglesia aniquilaba a su propio ejército. Cómo no había cuidado unos con otros. Me decía cómo nos heríamos, cómo nos hacíamos daños. Interesante en su hablar. Lo que veía era un hombre decepcionado de la iglesia, no con Dios, sino de la iglesia. Al hablar con él, veía un hombre anhelando servirle al Señor, pero herido por la gente cercana a él. Gente en la iglesia marcada y marginada por alguna equivocación, que en vez de ser levantados son atropellados, que en vez de ser rescatados son abandonados en medio de la lucha. En ocasiones nos esmeramos tratando de levantar al inconverso para que tenga un encuentro con Cristo, pero desechamos al caído, al que se sienta al lado mío. En ocasiones recordamos que falló y en vez de ayudarlo, comenzamos a evaluar su espiritualidad. En vez de acercarme y decir, hermano mío, hermana mía, estoy contigo, lo echamos a un lado porque comenzamos a pensar o a decir, ya no hay misericordia para este. Oiga,
Y gloria a Dios porque nos acercamos a la gente de afuera que no conoce al Señor y le acercamos y los ayudamos para que conozcan a Dios. Pero yo creo que la iglesia es necesaria que haga ajustes para que podamos incluir a aquel que ha caído, aquel que ha fallado. Escuchaba a alguien ayer y en donde él vive, ¿cómo era que se le llamaba esto que se cayeron? Se cocotó. Aquel que se cocotó. Aquel que tal vez no adora igual que tú. Aquel que tal vez no levanta las manos igual que tú. Aquel que tal vez no brinca en la silla como brincas tú. Aquel que tal vez el toque de Dios para él es sublime y lo que hace es llorar. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo tenemos el cuidado con ese hermano y hermana que llega a la casa lastimado, lacerado? ¿Cómo nos comportamos con aquel que le gusta la música cristiana, pero con otro ritmo? Que la música cristiana para él tiene que ser de los brincos estos, del tum ese. Pero ¿cómo tengo cuidado con él, con ella? Que llega a la casa pensando diferente a mí. Oh, bendito el nombre del Señor. ¿Cómo me comporto con aquel que llega herido por la misma iglesia? Lastimado por la misma iglesia. Que llega con la emergencia puesta porque viene lastimado de la calle. Viene lastimado de otra iglesia. Usted y yo como iglesia, discípulos de Cristo aquí en Humacao, levantemos al caído. Levantemos al caído. Levantemos al caído. Levantemos a aquel que no piense igual que yo. Déjame ir cerrando. Permítame aterrizarlo con un ejemplo que utilizaron en el retiro de líderes de esta casa. Samuel, ven acá. Josué, ven por aquí. Ven por aquí. Ven. Luis, ven, sí. El texto es fascinante. El versículo 20 dice lo siguiente. Preséntalo, para irlo de allá. Dice que cuando sacaron a Pablo apedreado, los discípulos lo rodearon. Rodéate por aquí. Rodéenlo. Fascinante. Porque en el momento del dolor, el momento de la aflicción, cuando estaba siendo lastimado, cuando ya había sido lastimado Pablo, la iglesia, los discípulos, lo rodearon. Está quebrantado y la iglesia lo rodea. Oh, bendito el nombre del Señor. Oh, bendito el nombre del Señor. Oh, bendito el nombre del Señor. En medio de su dolor, la iglesia lo rodea. Cuando llega el que está lastimado, el que está lacerado, el que lo traicionaron, la iglesia lo rodea. Bendito Dios. Pastor, pero ¿por qué es importante esto? Versículo 21. Mira lo que dice. Y después
y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, perdóname, el 20. Dice, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Escucha. Cuando los rodeamos, estamos diciéndole, levántate. Levántate. El que está quebrantado, tú le estás diciendo a rodearlo, levántate, 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 levántate. ¿Sabes por qué? El texto dice que después que se levantó, se sacudió. Ya no había golpe. Entró a la ciudad y ministró a otros. Es que el que está quebrantado, cuando es rodeado, se levanta y sabe que lo que hicieron con él hay que hacerlo con otros. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Este evangelio hay que predicarlo en todo tiempo. Y lo que tú hiciste con alguien, al que levantaste, al que sanaste, va a ir donde lo quebrantaron. El versículo 21, 22 y 23. Dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra. Volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, de donde lo habían sacado, de donde lo habían apedreado. Los que son levantados por una iglesia enfocada pueden volver a los sitios, el 22, el 23, el 22, y confirman a otros. Le dan ánimo. Oh, mi alma te alaba, Dios. La gente enfocada. La gente enfocada, la iglesia enfocada, levanta al que está lastimado, porque sabe que en ellos hay ministerio. Sabe que con ellos Dios va a hacer grandes cosas. Saben que con ellos, los que hoy están de rodillas, los que hoy están dolidos, los que hoy están quebrantados, la iglesia que los rodea, aleluya, le está diciendo, yo creo en tu propósito. Yo creo en lo que Dios va a hacer contigo. Así que levántate para que regreses a Listra. Oh, mi alma te alaba, Dios. Yo creo en lo que Dios va a hacer contigo. Levántate para que sanes a otro. Oh, mi alma te alaba. Son la gente que bendice a otros por causa de su ministerio, por lo que Dios va a hacer con ellos, por lo que Dios va a implementar, por los cambios que Dios va a hacer. Es que le creen a Dios. Oh, bendito el nombre del Señor. Ponte de pie, iglesia. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, bendito el nombre del Señor. Dame 2 minutos más. En el proceso, llegaste a una casa donde reconoce el poder de Dios. Llegaste a una casa donde creemos que si te sano, que si te acompaño, que si te rodeo, el don que Dios depositó en ti lo vas a usar en medio nuestro. Llegaste a una casa donde creemos
que el don que Dios te dio va a bendecir, va a edificar a los demás. El talento que te dieron, Doris. Llegaste a esta casa para implementarlo, para bendecir a la iglesia. Porque la iglesia no puede depender de los pastores. Depende de un grupo que ha entendido que a la medida que yo sano a otros, la iglesia se fortalece. Oh, bendito el nombre. Que a la medida que yo bendigo a otros, la iglesia crece. Oh, bendito Dios. Que a la medida que yo imparto, la iglesia se sana. Oh, bendito el nombre del Señor. Así que usted y yo en esta mañana tenemos que entender que como iglesia es importante vivir enfocados. Porque no solo bendecimos a los nuestros, bendecimos una congregación. Mi camino, el bendecir, el ayudar, el asistir a otros, en rodear a otros. Le está diciendo al mundo, aquí en Humacao, hay una iglesia comprometida con la gente. Así que manden los maltrechos, manden los quebrantados, que aquí los vamos a rodear. Aleluya. Que aquí los vamos a rodear. Oh, bendito el nombre del Señor. Estamos dispuestos a hacer lo que los otros no quieren hacer. Estamos dispuestos a dar lo que otros no quieren dar. Oh, bendito el nombre del Señor. Que vengan, que vengan. Que vengan los paralíticos. Que vengan los enfermos. Que lleguen los que estén deprimidos, en depresión. Que lleguen. Las puertas están abiertas. Están abiertas para aquel divorciado o divorciada. Aleluya. Mándenlos. Que los vamos a rodear. Los vamos a rodear. Porque el poder de Dios se va a manifestar en ellos. En el nombre del Señor. Así lo creemos. Y así es. Aleluya. 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 Es tu gracia, Señor. En la cruz fuiste entregado. Cuán preciosa es tu gracia, Señor. En la cruz cubrió mi pecado.